Buenas noches, América. Como si se hubiera desvanecido. Hace más de una semana que el presidente Trump casi no ha abierto la boca sobre la famosa caravana de migrantes hondureños que está en México y que camina hacia Estados Unidos. Una invasión, dijo durante las semanas previas a las elecciones. Una amenaza contra la seguridad nacional. Una mezcla terrible de criminales y personas desconocidas de Oriente Medio, advirtió en varias ocasiones. Y los medios, particularmente los conservadores en Estados Unidos, como la cadena Fox, contribuyeron incansablemente a amplificar el mensaje. Pero tras las elecciones parece que ya no hay temor a la invasión, no es una emergencia nacional y no hay que preocuparse de los temibles criminales que se acercan amenazantes hacia Estados Unidos. Trump, sin duda, utilizó a los migrantes como un elemento de campaña electoral. Su silencio le delata una utilización que, como dijimos en su momento, es tan irresponsable como la decisión de enviar militares a la frontera, doblando casi el número de efectivos respecto al grupo de centroamericanos que camina hacia el norte. Los ciudadanos, sin duda, merecen un debate público más responsable, con argumentos reales que se basen en hechos y no en estrategias electorales. Solo así se podrán encontrar soluciones, como la de la inseguridad, pobreza o corrupción en Centroamérica, que es la principal causa de esa migración, que no es nueva y que no se va a detener ni por una campaña electoral ni por la presencia de militares en una frontera. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos, y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para algunas noticias con pie de página, algunas noticias que nos han llamado la atención en la jornada de hoy. Noticias como el informe del FBI que revela un incremento de los crímenes de odio. Es el tercer año que sube ese nivel de crímenes de odio que se produce en Estados Unidos. El último incremento es significativo, de un 17%. Hubo más de 7.000 delitos. Un crimen de odio para las autoridades federales en Estados Unidos es aquel crimen que se produce por una animadversión a la raza, la religión, una discapacidad o una orientación sexual. De esos crímenes de odio que se produjeron en el 2017, más de 2.000 fueron contra afroamericanos, casi 1.000 contra judíos y más de 1.000 contra homosexuales. Hay dos comunidades que nos han llamado la atención y que ponemos en estas notas al pie de página. La primera, ahí las tienen, la comunidad latina, que sufrió 427 ataques con un total de 552 víctimas, lo que supone un incremento del casi 25%. Y la otra, los ataques antisemitas, con un incremento interanual del 37%. La situación en Estados Unidos preocupa a las autoridades y a los activistas de derechos humanos, de los derechos fundamentales, como a Carlos Quesada, que es director ejecutivo del Instituto de la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos. Señor Quesada, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas noches. ¿A qué atribuye usted este incremento? Sí, creemos que los crímenes de odio en los Estados Unidos están aumentando por dos factores. Uno es por la retórica de los políticos en este país, especialmente aquellos políticos conservadores de derecha, que no han criticado suficientemente los actos o los crímenes de odio que se han dado, especialmente a nivel federal, que son los que de alguna u otra forma son los que llegan a las noticias, ¿no? Y por otro lado, la gente está reportando más crímenes de odio. Eso es importante. ¿Es esta tendencia al alza exclusiva de Estados Unidos o la tenemos que ver y por lo tanto preocuparnos en otras partes del mundo? Yo creo que es un efecto dominó. Si en Estados Unidos se permite, entonces en otros países están dando el lujo de permitirse. Entonces, el caso de Europa Occidental, el caso de países como Brasil, en las Américas. Entonces creo que es una tendencia, es un efecto dominó. Las explicaciones de Carlos Quesada, el director ejecutivo del Instituto de la Raza, la Igualdad y los Derechos Humanos. Gracias, señor Quesada, por haber estado aquí en Poder Latino esta noche. Otra noticia con pie de página, la de una encuesta que ha realizado el portal de información política especializada The Hill y la consultora Harris X. Es una encuesta en la que le han preguntado a los ciudadanos sobre si en las elecciones del 2020 el Partido Republicano debería hacer primarias, o dicho de otra manera, miren ahí los datos, si el presidente Trump debería enfrentar
a candidatos alternativos para buscar la presidencia o la reelección en este caso. El 72% de los encuestados cree que sí, que Trump debería tener un oponente dentro del Partido Republicano, frente al 28% que dice que no. Y preguntados los ciudadanos y segmentados por partido, lógicamente los republicanos, un 43%, el grupo que menos, pero igualmente importante, significativo, ese 43%, casi la mitad de los consultados dentro del Partido Republicano creen que debería haber alguien que optase también a la presidencia de los Estados Unidos como candidato del partido en las elecciones del 2020. Los otros dos datos nos sorprenden. Los independientes, el 78% sí lo cree, y entre los demócratas, particularmente, el 9 de cada 10 dicen que definitivamente tiene que haber un candidato alternativo dentro de los republicanos a Donald Trump. Y entre las caras que hoy suenan, no con mucha fuerza, pero se dejan cortejar por los medios y por las preguntas de los analistas, hay tres. Son estos, para que nos vayamos familiarizando en esta carrera que acaba de comenzar y que va a durar seguramente 2 años. El gobernador de Ohio, John Kasich, que ya se presentó a las primarias republicanas de las últimas elecciones. El senador Ben Sasse de Nebraska, y quien no ha cerrado la puerta, pero de momento tampoco lo ha confirmado, el saliente senador Jeff Flake de Arizona, una voz muy crítica con el presidente Donald Trump. Otra noticia con pie de página, la de la credibilidad de los medios de comunicación. Particularmente es relevante una encuesta que hemos conocido de Gallup, y lo es porque en esta batalla que esta administración y particularmente la Casa Blanca tiene con los medios de comunicación, nos revela datos importantes sobre la confianza que generan los medios en los ciudadanos. Preguntados sobre si creen que los medios de comunicación en general informan de manera completa, acertada y justa, miren lo que dicen los ciudadanos. Es una encuesta que se realiza desde el año 72 y en los últimos 3 años ha ido incrementándose del 32% que creían que los medios estaban informando de manera adecuada y tenían credibilidad en el 2016 hasta hoy, y se ha alcanzado el punto más alto desde el 2009. O sea que la batalla de Trump para desacreditar a los medios, de acuerdo a esta encuesta de Gallup, parece que no está dando buen resultado. Todo lo contrario. Miren por partidos. En las 3 opciones políticas de Estados Unidos, republicanos, demócratas e independientes, crece esa credibilidad en los medios de comunicación desde el punto más bajo que se alcanzó en el 2016. Los demócratas, lógicamente, los que más creen en los medios, los independientes con un 42% y los republicanos con un 21%, los que menos creen en los medios de comunicación. Hay un último dato, y es que la diferencia entre la credibilidad de los medios de hace un par de décadas y en los últimos 10 años muestra cómo los jóvenes se han distanciado más de la credibilidad de los medios respecto de las personas más mayores, de los adultos mayores. Hay una diferencia de casi 3 veces más entre los jóvenes. Dicho de otra manera, los jóvenes cada vez creen menos en los medios de comunicación. Una última noticia sobre América Latina. Saben que hace un par de semanas conocíamos que diversos aviones de combate rusos, particularmente los llamados Tu-160, o los que la OTAN llama los Blackjack, aterrizaron en Caracas, en Venezuela, en el aeropuerto internacional de Maiquetía, para una exhibición. Estos aviones son capaces de transportar hasta 12 cohetes de crucero con ojivas nucleares o convencionales, y pueden llevar hasta 40 toneladas de bombas. Lógicamente no las llevaban, pero fue una exhibición de fuerza. Son aviones rusos en esa alianza que mantiene Nicolás Maduro con Vladimir Putin, y formaban parte de una exhibición aérea. Pero en las últimas horas hemos visto cómo el senador Marco Rubio, que es uno de los senadores que más información maneja del hemisferio y particularmente de Venezuela, ha tuiteado esto. Si Maduro invita a bombarderos rusos a visitar Venezuela,
y Putin los vuela en patrullaje por el Mar Caribe y el Golfo de México, sería no solo un acto altamente provocativo por parte de Rusia, sería además confirmar que el régimen de Maduro es una amenaza contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Marco Rubio recordando que si estos bombarderos realizan esas maniobras por la autorización de Nicolás Maduro, eso sí está dentro de lo que se puede considerar una amenaza para la seguridad nacional. Moisés Naim es analista político internacional, es director del programa Efecto Naim y analista en el Carney Endowment for International Peace. Señor Naim, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Tiene razón Marco Rubio? Buenas noches, Gustavo. Por ahora no. Por ahora lo que hay son dos cazabombarderos rusos que están en Venezuela. Para que ocurra lo que él dice, que empiecen a patrullar el Caribe y el Golfo de México, tienen que tener un apoyo logístico y mucho más sofisticado, mucho más complicado del que tiene ahora. Y nunca hay que olvidar que Estados Unidos cuenta con lo que se llama el Comando Sur, que es una división, una parte importante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se ocupa de toda esta área de América del Sur, de América Central, etc. Y la cantidad de aviones, de barcos, de efectivos, de capacidad de inteligencia, de investigación y de monitoreo de esa área es enorme. Entonces, dos cazabombarderos rusos que estén en Venezuela en estos momentos son un gesto, pero ciertamente no son una amenaza. ¿Por qué a Nicolás Maduro le interesa mantener esa alianza militar con Rusia, con este tipo de aviones que claramente son una provocación para Estados Unidos? No con Rusia, con cualquiera que se lo ofrezca. Nicolás Maduro ha transformado a Venezuela en un país paria, un país que no tiene aliados, un país que solo depende de otras dictaduras, que depende de Cuba, que depende de Rusia, que depende de China. Es un país cuyo gobierno no es reconocido como legítimo, que no es respetado, es un gobierno que tiene al pueblo pasando hambre, que no hay medicinas, que la gente se está yendo. Es decir, Nicolás Maduro necesita tantos amigos como pueda encontrar en el mundo y Rusia, por supuesto, es uno. ¿Qué interés tiene Rusia en mantener esta alianza y la presencia de sus aviones en territorio o espacio aéreo venezolano? Porque queda a 2 horas y media de vuelo de Miami, de las costas de Estados Unidos. Es el patio trasero de Estados Unidos, es el vecino. Y donde quiera que pueda el Kremlin crear confusión, crear discrepancias, crear conflictos y enredarle las cosas a Estados Unidos, ahí va a estar Rusia enredando las cosas. Y este es un caso, es un buen ejemplo de eso. Moisés Naim, del Carnegie Endowment for International Peace, analista internacional. Como siempre, un placer tenerte en nuestro programa en Poder Latino. Feliz noche. Las notas, las opiniones, los puntos de vista que nos ayudan a ver las noticias o a complementar las que leemos en los medios de comunicación. ¿Y usted qué opina? ¿Tiene algún comentario sobre esas informaciones que hoy hemos revisado? @PoderLatinoNTN. Le leemos al final del programa. No se vayan, enseguida volvemos con la entrevista sobre la política estadounidense, seguida del debate. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Si ayer nos vieron, saben que hicimos un repaso de cómo están esas últimas carreras electorales, esas elecciones en algunos distritos o gobernaciones o carreras al Senado, particularmente al Senado y a las gobernaciones que aún no tienen resultados cerrados. Sabemos que en Arizona ha habido un cambio de color en el asiento que ocupaba Jeff Flake, que era una de las voces más críticas dentro del Senado con el presidente Donald Trump en el lado republicano, pero la gobernación de Florida, el escaño o la senaduría de Florida aún no está clara, hay recuentos de votos. Y hemos invitado a Leopoldo Martínez para que nos acompañe. Leopoldo Martínez es abogado, es analista político demócrata, es miembro del Comité Nacional Demócrata. Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Gustavo, y buenas noches a la audiencia de Poder Latino. Acabas de publicar un artículo precisamente en el que haces tomas el ejemplo de Arizona, esa senaduría de Jeff Flake, que decidió no volver a presentarse siendo muy crítico con Donald Trump y que tras décadas ha cambiado de color, ya no va a ser republicana,
ahora va a ser demócrata. Y tú ves en ese cambio una tendencia. ¿Por qué? Efectivamente. Fíjate que, en primer lugar, lo que sucedió en Arizona es muy representativo de la crisis que le crea Donald Trump al Partido Republicano. Trump perdió en Arizona 2 veces en este proceso de las elecciones de mitad de periodo. Perdió tratando de imponer a Joe Arpaio como candidato del partido y luego perdió o hizo perder la elección a McSally, la candidata republicana, que intentó siempre ser un poco más moderada que la narrativa de la Casa Blanca. La misma razón por la que Jeff Flake no se presenta es precisamente por el desencuentro tan grande que tiene con el actual partido. Y sin embargo, Trump intenta imponer el discurso de la xenofobia, el discurso y la retórica antiinmigrante, y tiene un impacto contrario al que él esperaba en un estado como Arizona, porque los votos que producen el cambio de resultados en cuanto a la senaduría que permite la elección de Kyrsten Sinema, la candidata demócrata, vienen de Maricopa. Y Maricopa es un condado en donde está Phoenix. Y Phoenix es la 5ª ciudad más poblada de los Estados Unidos hoy día. El impacto de la Universidad del Estado de Arizona, el impacto del tipo de economía que está surgiendo por el intercambio comercial con México, la industria tecnológica y los centros logísticos que se han establecido allí, han producido un Phoenix en donde, además del factor mexicano-americano, que tiene una raíz histórica muy grande allí, la inmigración, hay esta diversidad de esta juventud, esta visión cosmopolita más completa, más progresista de la sociedad, y eso se hizo sentir en esa votación. Vecino a Maricopa está Prima, que es el condado donde está la ciudad de Tucson, que tiene también una tendencia que va en esa dirección. Entonces, cuando yo digo que Arizona es una tendencia, te estoy marcando una tendencia que ya se viene viendo en Nevada, en donde los republicanos quedaron derrotados tanto en la gobernación como en la senaduría. Es decir, Nevada ya se movió de estado rojo, de estado republicano, a estado púrpura. Arizona, que comienza a configurarse como un estado púrpura, y Texas, ¿verdad?, que también comienza ahora a mostrar la posibilidad que tiene un candidato demócrata, como lo logró Beto O'Rourke, con esa diferencia tan cerrada frente a Ted Cruz. Ya Colorado había dado ese giro. Entonces, lo que tú estás viendo es que el suroeste de los Estados Unidos, en donde habían bastiones tan importantes para lograr la presidencia de los Estados Unidos y tener representación significativa en el Senado, bueno, mira, están dando un giro que responde a demografía, cambios económicos, visión de la vida, que está creciendo desde las capitales hacia el resto del Estado. Pero esos mismos elementos de la demografía, de la visión de la vida, de los valores, fueron los que formaron parte de un estudio de un académico de Florida tras las elecciones del año 2008 y la segunda victoria de Barack Obama, en el que argumentaba que sería muy difícil que Estados Unidos volviera a tener un presidente republicano, porque las tendencias marcaban eso. En los últimos días leía a un analista republicano que decía que el partido debería estar muy preocupado tras las elecciones de este 6 de noviembre, porque donde se ve una pérdida de presencia o de voto republicano es en las zonas suburbanas. De acuerdo que el peso rural pues es importante para el partido, pero en las zonas suburbanas es donde está perdiendo terreno. ¿Por qué ahora esta tendencia que tú ves con claridad sí se va a marcar, y en cambio cuando se publicó ese estudio de Florida, la presidencia de Trump demuestra que no tenía razón? Bueno, porque en la elección de la presidencia de Trump sucedió un fenómeno inusual, improbable, y que solo ha acontecido 3 o 4 veces en la historia de los Estados Unidos, que es que alguien que tiene la minoría del voto popular por la vía de los colegios electorales alcanza la presidencia. Y eso se dio porque hubo un proceso en el cual en estos 3 estados muy demócratas usualmente, Pensilvania, Michigan y Wisconsin, Trump ganó por diferencias mínimas de menos de 0.5%. No porque logró conseguir votos demócratas, sino porque no todos los demócratas salieron a votar. Arizona también marca una interesante tendencia. Cuando los demócratas o el voto independiente que tiene o responde a esta nueva visión de la sociedad sale a votar, cambia las cosas. Porque en Maricopa lo que sucedió fue que la afluencia de nuevos electores resultó tan grande que hubo que habilitar centros de emergencia para que todo este caudal electoral pudiera votar
en términos o en tiempo razonable. Y eso es lo que produjo los recuentos y las dificultades de contabilización del voto, que también está ocurriendo en la Florida, en donde muy pocos centros electorales, en Broward y en Palm Beach County, tienen que acumular caudales de electores nuevos que vienen precisamente por estas nuevas corrientes demográficas y que confrontan ese obstáculo de esperas, problemas entre el nombre que aparece en el registro y el nombre de su documentación, boletas provisionales y todo esto, que está generando una controversia de magnitud nacional ya en el caso de Florida, porque diera la impresión que también pudiera resultar lo señalan algunas tendencias en el reconteo, que Bill Nelson ganó o puede ganar la senaduría de Florida. Hablando del Partido Demócrata, dos cuestiones. Tras la victoria para el control de la Cámara de Representantes, la misma casi noche electoral, si no al día siguiente, Nancy Pelosi comenzó a moverse para ganar el favor de su propio partido y conseguir ser la presidenta de la Cámara, o en lo que se dice en inglés la Speaker. El día 3 de enero toma posesión el nuevo Congreso y ese mismo día se vota para quién puede ser el presidente de la Cámara. Esa es una figura muy importante porque es la que marca la agenda, la que introduce legislación, la que mueve que la Cámara avance o no determinadas políticas. Es la figura de Nancy Pelosi, con más de 75 años, si no recuerdo mal, ahora 78, la cara que debe de liderar el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes. Mira, Nancy Pelosi tiene una gran virtud. Y la edad en ella es un factor que se señala como crítico por parte de algunas personas. También hay gente que piensa que es tiempo de oxigenar, de traer nuevas caras, de empoderar a algunas de las figuras que están en esa línea de espera tan importante que se ha construido en los últimos años. Pero a Nancy Pelosi no se le pueden restar también algunos méritos importantes en este momento. El primero es el conocimiento que ella tiene del funcionamiento del Congreso. Es una campeona de muchísimas luchas parlamentarias. Sí, ella fue speaker. Ya fue speaker. Estamos en una situación compleja, además, en el manejo de las relaciones entre las dos cámaras, Senado y Cámara de Representantes. En fin, ella tiene una experiencia y un conocimiento. Segundo, tuvo mucho éxito en la estrategia que junto al DCCC, el DCCC, que es el órgano de campaña nacional del Comité Nacional del Partido Demócrata, y la coordinación con los estados, tuvo mucho éxito en la estrategia que ella planteó, el reclutamiento que ella contribuyó a hacer de muchas de estas figuras jóvenes. Muchas de estas figuras que han surgido, una buena parte de estas mujeres que resultaron empoderadas a nivel nacional, obedecen a una estrategia que ella fue parte de su diseño en los últimos años. ¿Ella se casa más con la parte más progresista del partido? Y ella es una mujer progresista, pero al mismo tiempo una figura del establishment. O sea, es una combinación extraña. Es una figura del establishment, pero de tendencia progresista. O sea que ella pudiera también manejar algunas de las tensiones internas que pueden haber en el propio caucus del partido como consecuencia de esta situación. Entonces, a veces se necesita que una persona de cierta edad haga su último acto en un momento importante en la historia, pero esa decisión le corresponde tomarla al caucus y hay que ser muy respetuoso de lo que de allí salga. Pero usted forma parte del Comité Nacional. Pero es una decisión de los miembros, es una decisión de los miembros de la Cámara. Dentro del Partido Demócrata hay diversas tendencias y en estas elecciones particularmente hemos visto cómo ha resurgido con fuerza la parte tal vez más progresista, más alejada del centro, con la aparición de caucus progresistas, de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, que ella misma se presenta como socialista demócrata. ¿Está dividido hoy el Partido Demócrata? Mira, hay 3 o 4 cosas que proponen las figuras que han surgido en esta elección, como Alexandria Ocasio-Cortez y quienes la acompañan en esta agrupación, en este grupo de interés que se define como el caucus progresista, la conferencia progresista, que son agenda común del partido en general. Mejorar el salario mínimo o la regulación del salario mínimo a nivel federal. Eso es una propuesta de todo el partido. ¿Cómo y cuánto? Por sectores, en fin, hay distintas posiciones, pero ellos tienen una que coloca esto en el centro de la agenda.
el tema de la reforma sanitaria, ampliar cobertura, es algo en lo que estamos alineados todos los demócratas. El cómo vuelve a ser el tema de discusión, y no el cómo en cuanto a que cuestionemos el planteamiento del grupo del caucus progresista, sino el cómo en el sentido de que no se controlan las dos cámaras. Todo lo que hagas tiene que pasar por un filtro muy importante luego, que es un Senado que todavía controlan los republicanos. Entonces necesitas tener una propuesta que consiga votos del sector moderado del Partido Republicano. Entonces yo no veo una división, yo lo que veo es un acento que ellos ponen en temas como educación pública, reforma sanitaria y mejoras del salario mínimo en los Estados Unidos. Tengo que terminar. No puedo dejar de preguntarte sobre una lectura que tenía esta mañana. El Congreso va a estar paralizado estos próximos 2 años entre los azules y los rojos, viendo las elecciones, la polarización, la división en las cámaras, o vamos a ver consensos y agendas pactadas entre los dos partidos. Hay mucho espacio para el consenso, pero también hay un factor de distorsión muy grande que produce la agenda del presidente Trump. Vamos a ver cómo opera todo eso en el terreno en el funcionamiento del Poder Legislativo. Te vamos a ir invitando para comentarlo. Seguro. Leopoldo Martínez, abogado, es analista político demócrata, miembro del Comité Nacional del Partido Demócrata. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muchas gracias, Gustavo, y gracias a ustedes. ¿Y ustedes qué opinan? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones sobre la política estadounidense, sobre el futuro del Partido Demócrata y las decisiones que se están tomando. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para el debate en nuestro Poder Latino de hoy con los analistas para rebasar la actualidad y fijarnos en aquellos aspectos que conservadores y liberales, demócratas y republicanos quieren ponerle el acento. Hoy lo vamos a hacer con Wadi Gaitán. Es analista conservador, es vocero de la Iniciativa Libre y fue director de comunicación del congresista Carlos Curbelo. Señor Gaitán, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y con Federico de Jesús, analista demócrata, estratega de comunicación, ex portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008. Señor de Jesús, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Oigan, el reporte del FBI, me gustaría que fuera el primer punto del análisis de esta noche, ese incremento de los crímenes de odio en un 17% en el 2017, valga la redundancia. Es el incremento interanual más significativo desde el 2007, en los últimos 10 años. Y revela que los afroamericanos, los judíos, los homosexuales, es decir, los crímenes por raza, por etnia o por pasado, son los que más preocupan y que forman parte de esas agresiones, más de 7.000 durante el 2017 en Estados Unidos. Una primera reacción, señor Gaitán. Sí, yo creo que en los últimos 10 años nuestra nación se ha visto una división grande, mucho más allá de la política. Esta división, desafortunadamente, yo creo que la gente, por alguna razón, ven el odio como una solución a la división que nosotros tenemos. Yo creo que no hay que esconder el ser que estamos divididos como naciones, o que hay desacuerdos en algunas veces en nuestra perspectiva hacia una persona. Yo creo que tenemos que más bien hablar de esto, y el ser que alguna gente usa el odio o la violencia es algo que ambos partidos, nuestros líderes de comunidades, los pastores, no importando la religión, y nuestros líderes en la política, tienen que juntarse y hablar en contra de este vehículo de la división. Y creo que es importante que nos unamos en contra de este tema. Estoy de acuerdo con Wadi. El país está dividido no solamente políticamente, sino que la política se ha convertido en una identidad cultural. Y lamentablemente, pues, a veces los extremos y las palabras que incitan a la violencia se han apoderado de parte del discurso político. Yo lo que creo es que, mira, estos crímenes de odio fluctúan, ¿verdad? Pero lo que ha cambiado, si habría que identificar algo del 2016 al 2017, es que ciertos grupos se sienten que tienen permiso para decir o actuar de manera racista o xenofóbica, en parte porque el presidente siente el ejemplo. Él dijo que una marcha de neonazis tenía gente buena en ambos lados, y hay veces que no hay un debate, hay veces que hasta republicanos y demócratas se unen y dicen eso está mal, y lamentablemente no vemos ese mismo liderato de la Casa Blanca. ¿Es responsable el presidente Trump? No creo que es responsable en el sentido que uno no puede decir que el presidente me dio permiso porque él
caracterizó de una forma una marcha. Pero sí creo que como un líder moral, que es nuestro presidente, él sí ha creado un ambiente donde algunos individuos se sienten más en el derecho de actuar de una forma. Se sienten como si el líder o el maestro, poniéndole ese título al presidente, no lo van a corregir. Y eso sí, en esa área se ha equivocado el presidente. Pero cada individuo tiene que tomar responsabilidades por sus propias acciones. Definitivamente. La pregunta es qué hacemos al respecto. Yo creo que todos tenemos la responsabilidad, tanto los que estamos de analistas, los reporteros, los políticos, de bajar un poco el diapasón del discurso público. Nos gustaría obviamente que el presidente hiciera lo mismo. Hay que ajustar ciertas políticas públicas. Yo creo que el control de armas por fin se tiene que atender. Espero que ahora los demócratas en el Congreso lo atiendan. Y creo que el presidente en algunas ocasiones dijo que estaría dispuesto a evaluar algunas medidas. Así que me gustaría que él y Nancy Pelosi se sentaran y negociaran. Eso es lo que el pueblo debe esperar de sus políticos. ¿Usted cree que en esta nueva etapa, después de las elecciones de medio término, va a haber espacio para los acuerdos, para el bipartidismo? Bueno, yo no voy a predecir que ese va a ser el ambiente que va a reinar, pero definitivamente hay lugares donde se pueden identificar áreas que se puede trabajar en común, y esa tiene que ser parte de la misión de los demócratas y del presidente, los dos. Yo voy a ser positivo y voy a calcular que en el futuro sí, que cuando los demócratas tengan ahorita en enero el control de la Cámara Baja, que los republicanos se van a ver forzados a negociar. Lo que va a ser interesante va a ser la dinámica, que sabemos que los demócratas van a querer moverse hacia adelante con las investigaciones hacia el presidente, las investigaciones de Rusia, los impuestos de él, y ahí va a ser lo difícil, porque el presidente yo creo que no se va a ver en una posición que va a querer negociar con un grupo que a la misma vez lo está investigando. La realidad es que el deber de un presidente, de los republicanos y los demócratas, es de poner al lado cualquier tipo de controversia y enfocarse en los temas de la economía, reformas migratorias, reformas al sistema de crímenes, y llegar a un acuerdo. Lo vimos en los años de Bill Clinton. En los años de Bill Clinton hubo verdaderamente negociaciones y hubo un proceso en cual ambos partidos pudieron traer algo a la mesa y traer una solución. Hablando de cuestiones de la actualidad y hablando de los 2 años que vienen, algunos ven en estos próximos 2 años como ya el inicio de la precampaña para las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos. Y en esa precampaña, en Estados Unidos, en los partidos de Estados Unidos, suele haber lo que se conoce como primarias, es decir, aquellas elecciones en las que los de cada partido, los demócratas por un lado y los republicanos por otro, escogen a quien quieren que les represente en las elecciones, en la campaña presidencial. Habitualmente, cuando un presidente busca la reelección, no hay voces, no hay candidatos dentro del partido que le hagan sombra o que le busquen o le disputen el liderazgo, entre otras cosas porque el partido lo que quiere es centrarse en la reelección del presidente. Pero en esta ocasión parece que es distinto. Hay una encuesta que explicábamos antes que revela que 7 de cada 10 estadounidenses está a favor de que haya un candidato alternativo al presidente Trump dentro del Partido Republicano, y entre los republicanos per se, casi la mitad, 43%, creen que eso sí es así, tendría que ser así. Y varias voces, varias caras se dejan querer. ¿Creen que el presidente aceptaría un candidato interno sin sacar toda su artillería como lo hace con los demócratas? No, yo creo que el presidente y lo que es el Comité Nacional del Partido Republicano, el cual muchos miran como una extensión del presidente en la ala política, ambos salieran en contra de este candidato. Yo creo que es muy interesante. El 43% de los republicanos que estén a favor que haya una contienda en la primaria es un número muy alto. No es la mayoría, pero los partidos siempre lo que menos quieren es que haya una contienda dentro del partido. Pero al final del día yo creo que el presidente va a salir fuerte en contra de cualquier candidato o cualquier persona que hable de un rumor de salir en contra de él. La competencia no le beneficia. Pero ojo, la consecuencia de eso es que los votantes de ese candidato alternativo podrían sentirse también atacados, porque si, por ejemplo, fuera Jeff Flake o Kasich, el gobernador de Ohio, y el presidente Trump está atacando al candidato que yo quiero darle apoyo, sienten como si son atacados ellos. Si se sentirían atacados, o sea, ¿cree usted que sería inteligente por parte de Trump atacar de manera tan virulenta, como decía usted ahora, a un candidato de su propio partido con el peligro de enajenar a parte de su electorado?
yo creo que no sería inteligente en el sentido que si tenía un impacto, pero al final del día yo creo que le beneficia más salir en contra de ese candidato por dos razones. Uno, la base de él lo van a ver como un campeón, lo van a ver como alguien que está peleando por su puesto y ese le va a ser el beneficio más grande para él. Yo no le veo muchas posibilidades a un candidato que reta a Trump porque él ha conseguido el apoyo de la base del Partido Republicano, ha consolidado ese apoyo, a pesar de que cuando en las primarias republicanas él contaba con el 20% de aprobación y ahora cuenta con más de 80 o 90 en algunos sectores conservadores. Pero creo que sería saludable para la democracia de los Estados Unidos y para el Partido Republicano tener ese debate de ideas, ya que Trump en realidad para algunas cosas no es tan republicano y ni tan conservador. Y yo creo que ese debate en el seno del Partido Republicano sería saludable. Sería la primera vez, yo creo, en una primaria a donde un candidato ala al otro al centro. Usualmente las primarias existen y ambos compiten para ver quién está más a la extrema derecha o a la extrema izquierda, dependiendo si es el lado demócrata. Esto yo creo que sería la primera vez que sucede a donde el candidato más bien lo ala hacia el centro del partido. ¿Qué le interesa más al Partido Republicano? ¿Ser fiel a sus principios históricos anteriores al presidente Trump, que como decía ahora Federico de Jesús, esta presidencia se ha alejado un poquito de esos valores republicanos tradicionales, o estar en el poder aún sabiendo que Trump no representa esos principios del partido históricos? Yo creo que la tercera opción es que haya un demócrata. Y yo creo que cuando ellos se ven entre las opciones, queremos otro candidato que represente al 100% nuestros valores, o este candidato que sabemos que probablemente va a ganar, pero no representa todas nuestras elecciones. Yo creo que van a ir con Trump. Trump no representa puramente todos los principios conservadores, pero poniéndolo a la par de un Bernie Sanders o alguien de esa rama del Partido Demócrata, la gente va a querer a Trump, aunque no estén de acuerdo con la retórica que él usa. Yo creo que lo interesante es que la radicalización del Partido Republicano es lo que da pie a Trump. Sin embargo, esa radicalización, como gente como Ted Cruz... Da pie a Trump a ganar las primarias y luego la presidencia. Exacto, pero lo irónico de eso es, ¿verdad?, que esa radicalización incluía básicamente un purismo a los valores conservadores, y el que más purista era el que ganaba, y de repente viene Trump, suena combativo, pero en sus políticas de aranceles, en sus políticas con Rusia y en otras, en realidad no es tan conservador. Así que él ha cambiado su partido y todo lo de la crítica del Tea Party, del gasto en el gobierno, subieron el déficit 1.5 trillones de dólares. Así que en la práctica, como han gobernado estos últimos 2 años, yo no creo que ha sido de acuerdo a los principios del Partido Republicano. Vamos a cambiar de asunto. Una encuesta de Gallup revela que la estrategia de Trump en contra de los medios de comunicación no está dando buen resultado. ¿Saben aquella frase que se filtró de una conversación que tuvo entre bambalinas el presidente con una periodista de 60 Minutes, en las que Trump le reveló que en los ataques a la prensa y el desprestigio a los medios tenía como finalidad que cualquier información que luego saliera que le criticara, él lo ponía en esa sombra de duda y así desactivaba la credibilidad de esa información. Si bien es cierto que hasta el 2016 cayó la credibilidad de los estadounidenses en los medios de comunicación, en los últimos 2 años, que son los 2 años de la presidencia casualmente de Donald Trump, se ha incrementado. Estaba en el punto más bajo en décadas, en el 2016, con el 32%, y ha aumentado a el 45%, el punto más alto desde el 2009. ¿Fracasa Trump intentando desacreditar a los medios? Es que le fracasa en cierta área de la nación o a ciertos individuos dentro de la nación. La base de él, yo creo que siempre le creen. Yo creo que ellos miran a cualquier medio de comunicación que sale en contra de él como un ataque. Y yo creo que la realidad, cuando hablamos de la relación entre Trump y los medios, yo creo que ambos tienen que tomar un paso hacia atrás, verse en el espejo y ver que ellos tienen mucho espacio para crecer y para mejorar. Estoy hablando del presidente y los medios. El presidente teniendo un poquito más culpa, pero los medios yo creo que también... ¿Un poquito nada más? Yo creo que él tiene más culpa, pero la realidad es que los medios, yo creo que a la misma vez, con la tecnología y con las redes sociales, yo creo que ha habido un poquito de un querer de ser el primero en reportar una noticia y no siempre doble chequear quizás la información. Entonces yo creo que ambos tienen que ver el papel que juegan dentro de nuestra sociedad y ver cómo pueden mejorar, especialmente el presidente. Yo creo que durante la guerra de Irak los medios sufrieron mucha credibilidad porque reportaron simplemente la propaganda de George W. Bush y después se dieron cuenta que no habían armas de destrucción masiva y eso causó que los medios quisieran fiscalizar más a los políticos de ambos partidos. Y yo creo que con los ataques de Trump a los medios tienen que tener cuidado de no hacerle juego a él
porque yo creo que el recibir cobertura gratis durante las primarias fue lo que lo sacó electo. Él no gastó ni un centavo en las primarias de Nueva York porque tenía toda la cobertura de los medios. Hay que cubrir al presidente, pero tampoco deben de darle tanto oxígeno a cualquier loquera que se le ocurra todos los días y enfocarse. Cuando se enfocaron en fiscalizar el asunto de la separación de familias y no se dejaron distraer, fueron más efectivos. Y obviamente verificar la fuente siempre es importante, pero cuando tienes al presidente quitándole credenciales a sus corresponsales que lo cubren, atacando a la prensa diciendo que son los enemigos del pueblo, es bien difícil que los medios no quieran fiscalizarlo. Estoy de acuerdo con el punto de que los medios perdieron la más credibilidad durante el tiempo de George Bush, pero sí, yo creo que durante las últimas presidencias se vieron que perdieron un poquito y ahora con el Trump han ganado un poquito más. Lo que yo creo que es importante notar es que Trump, aunque no es un extremista, no lo pongo en el mismo nivel de un dictador cuando viene con los medios, pero cada paso que uno toma de quitarle acceso a los medios no es un paso correcto. Uno puede estar desacuerdo con Jim Acosta, el señor de CNN, que se le vio que se le quitaron el acceso, pero al final del día el estar desacuerdo con él no debe ser suficiente para quitarle a él acceso a la Casa Blanca. Yo creo que nuestra democracia sobresale cuando los medios de comunicaciones tienen acceso y tienen la oportunidad de retar a los líderes electos y al equipo de prensa del presidente. Con esa área estoy yo desacuerdo con el presidente. Un último apunte les voy a pedir sobre si creen, lo que decíamos al principio del programa, que la amenaza de seguridad nacional de la caravana de migrantes parece que se haya desvanecido desde hace una semana, porque el presidente ya no ha vuelto a hablar de ella cuando lo hizo día sí, día también, mañana, tarde y noche, antes de las elecciones. ¿Qué les dice eso, señor de Jesús? Honestamente no entendí la pregunta, ¿me la puedes repetir? Sí. Donald Trump utilizó la caravana de migrantes en su discurso público antes de las elecciones, por la mañana, por la tarde y por la noche. Llegaron las elecciones y las referencias del presidente Trump a esa caravana de migrantes tienden a cero cuando cero tiende a infinito. Yo creo que una de las ironías de la presidencia y del carácter de Trump es que por más mentiras que haga todos los días, de cierta forma él también es muy transparente. Nos está demostrando que eso fue simplemente una táctica electoral, tratar de meter miedo con gente que en realidad no debe asustar a nadie, que están a millas de aquí, y fue una táctica pues para manipular el electorado más que una política pública que está impulsando, porque como tú dices, ya ni lo menciona. Es verdad que es una táctica política, pero a la misma vez yo creo que sí tuvo impacto el ser que iba a mandar soldados a la Guardia Nacional. Yo creo que esas noticias llegan a la caravana, llega a los familiares de esa gente y también yo creo que añadió presión al papel que jugó México, sabiendo que esa caravana estaba en su país. Esto, es ambos entonces, y tuvo un impacto en la caravana, pero también se usó para política. Lo tenemos que dejar aquí. Las opiniones de los analistas que hoy nos han acompañado: Wadi Gaitán, analista conservador, vocero de la Iniciativa Libre, exdirector de comunicación del congresista Carlos Curbelo, y Federico de Jesús, analista demócrata, estratega en comunicación, ex portavoz de la campaña de Barack Obama en el 2008. Gracias por estar esta noche en Poder Latino. Gracias, un placer. Y a ustedes, enseguida regresamos con la información cultural. Antes, como siempre, les pedimos que nos digan qué opinan, qué piensan sobre estos temas. @PoderLatinoNTN. @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Mensajes en las cuentas de Twitter que nos llegan, mensajes como estos. A 24 horas de las elecciones del Congreso, Trump ha removido al fiscal general que se había inhabilitado de supervisar la investigación en su contra y le quitó la credencial de prensa a un periodista que cubre Casa Blanca. Ataque directo a la justicia y libertad de expresión en Estados Unidos. Gracias, Rodrigo, por vernos, por su mensaje. Sí, el presidente ha tomado esa decisión, o al menos la Casa Blanca que él dirige. Pero hay una distinción entre lo que ha pasado con el periodista de CNN y con el fiscal general. Y es que entre las prerrogativas constitucionales que sí tiene el presidente de Estados Unidos está la de cambiar a su equipo. Y por lo tanto, legítimamente, el presidente ha decidido que quiere poner a otro fiscal general. Si esa es la intención, eso es otro debate. Jim Acosta es un abusivo. Lo que dijo no fue una pregunta, fue cuestionar al presidente e interferir en su trabajo. Jim Acosta es un peligro a la democracia. Los periodistas como Jim abusan de su profesión en nombre de la libertad de prensa. Jim es enemigo del presidente Trump. Gracias, José, por su mensaje, por vernos. Sí, el debate sobre Jim Acosta es un debate que polariza, pero clasificar a periodistas, como leemos en su mensaje, es más propio, si nos permite, de otro tipo de regímenes.
los periodistas es bueno que sean agresivos. Hoy lo son con un presidente que nos gusta y mañana lo serán con un presidente que no nos gusta. Pero para que haya calidad democrática es bueno que haya prensa independiente y a veces un poquito agresiva. Los mensajes de ustedes que nos llegan en las redes sociales y que nos gusta leer y comentar al final del programa. Gracias por vernos, por la confianza y por la generosidad de su tiempo. Nosotros volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.